Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este breve episodio, un episodio donde quiero conversar o reflexionar contigo sobre algo que desde hace días me ha estado dando vueltas y que al final he decidido hacer y quiero contártelo. Y sé que en el último episodio la reflexión fue más una invitación, de hecho fue específicamente una invitación para que te unas y demás, bueno, ya lo sabes. Estaba más o menos igual y te diré lo que viene a partir de este episodio en este podcast. Para ponerte en contexto, cuando yo eh, abandoné Te Invito a un Café la primera vez, yo lanzo Te Invito a un Café en diciembre del año 2013 y grababa esporádicamente cuando me apetecía y no tenía resultados. Pasó un tiempo en el año 2014 en que lo abandoné y me olvidé de eso, y en 2015 decidí cuestionar qué era lo que pasaba, por qué no funcionaba, si valía la pena yo seguir, y decidí relanzarlo el 29 de julio del año 2015, que es cuando oficialmente yo lo celebro como el aniversario de Te Invito a un Café. Bueno, recordaba yo hace unos días cómo fue que yo logré inspirarme o emocionarme para relanzar Te Invito a un Café. Te Invito a un Café, desde que se lanzó en 2013 hasta antes de su relanzamiento, repito, era un podcast que yo hacía esporádicamente, muy con poco criterio, con poco ánimo, como no tenía escuchas, por ejemplo, pues como que no me importaba mucho sumarle cosas eh, que yo recuerde. Pero cuando yo decidí relanzarlo o antes de relanzarlo, yo hice una reflexión parecida a la que estoy haciendo en este momento. Y mi reflexión giraba en torno a dos puntos. Número uno, cómo a mí me gustaría que fuese el podcast, si fuese yo oyente de mi podcast, cómo a mí me gustaría. O sea, poniéndome en la posición de, y si yo fuese oyente de ese podcast, ¿cómo a mí me gustaría que fuese? Y ahí comenzaron a surgir ideas, segmentos, de todo. ¿Ya? Y Te Invito a un Café pasó a ser muy parecido a un programa de radio con segmentos, frases con cafeína, canción del día, reto del día, porque así yo lo quería. Así yo, poniéndome en los zapatos de oyente, así yo hubiese querido mi podcast. Probablemente porque, y es así, tenía programas de radio que eran referentes en mi país, que me gustaba su estilo. Entre ellos, el de Reinaldo Infante Hijo, Camino al Sol, por ejemplo, para los dominicanos que me escuchan. Ese fue el primer criterio. Yo dije, yo quiero un podcast que que yo quisiera escuchar, como si yo quisiera escucharlo. Y el segundo criterio fue que no importa que lo escuche una sola persona. Es más, me bastaría con que una sola persona escuche el podcast y le sea útil para yo estar conforme de haberlo hecho. Esos fueron los dos criterios. Porque yo, como no tenía audiencia, no tenía comunidad, y como no tenía comunidad, no tenía a quien consultarle qué hacer con el podcast. Entonces yo simplemente dije, no, pues lo voy a hacer como yo quiero, como me gustaría verlo, y trabajando por lo menos para impactar a una persona. Ok, esa reflexión y esos arreglos o ajustes que yo hice a Te Invito a un Café en 2015 llevó al podcast a su éxito. Por alguna razón, entiendo que porque así como habían cosas que a mí me gustaba escuchar del podcast, como si fuese oyente, hubo gente que también se identificó con eso y se sumó a escuchar el podcast. O sea, este podcast llegó desde agosto 2015 a enero 2016, llegó a 1 millón de descargas, de reproducciones. ¿Ya? Y de ahí en adelante
muchísimas descargas. Me acuerdo que llegué a tener en algún momento 450,000 descargas al mes. Recordándote que cuando yo relanzo Te Invito a un Café, decidí hacerlo diario. Y que en los primeros 6 meses, para asegurarme de que el contenido fuese de calidad y que no se me escapara nada y no cometer errores en lo que comunicaba, eran con guiones diarios y se leía. Era leído. Si tú tomas el RSS feed de este podcast o vas a plataformas como Pocket Cast o Castbox o en las nuevas que hay de podcast, tú puedes ir a los primeros episodios del relanzamiento de Te Invito a un Café y quizás no lo notes o sí, pero yo estaba leyendo. Bueno, el podcast llegó a donde yo quería que llegara y más. Cumplió su cometido. Pasó el tiempo, pasaron los años. La realidad en el internet fue cambiando. Y yo, para no ser monótono o no cansar con lo mismo, y como ya tenía comunidad, comencé a preguntar: ¿ustedes quieren que sigamos haciendo esto así o de otra manera? ¿Les gusta la canción? ¿No les gusta la canción? ¿Dejamos esta sección? ¿La quitamos? Y como tú has atestiguado, si tienes mucho tiempo escuchando este podcast, te habrás dado cuenta de que el podcast del 2015 no se parece tanto al de ahora. No tiene canción del día, no tiene reto del día, no tiene frase con cafeína, la despedida es súper corta, la frase cambió también, la frase final. Los temas, bueno, siguen siendo más o menos igual, el mismo formato, pero todo lo demás cambió porque yo puse el oído en lo que decía mi audiencia a través de las encuestas. Pasó más tiempo, pasaron más años, vino la pandemia y luego la pospandemia, y comencé a notar desde la pandemia, quizá un poquito antes, pero la pandemia lo acentuó más y no creo que haya sido solo por la pandemia, ya lo voy a explicar, donde los oyentes que constantemente daban su retroalimentación dejaron de hacerlo y comenzó ese silencio, ¿ya? De hecho, me quejé muchas veces, lo mencionaba, le llamé apatía, indiferencia, de todo. Me molesté, claro que sí, ya, porque yo soy un ser humano. Entonces, esa fue otra etapa en este podcast. Ya era más difícil que contestaran las encuestas, era más difícil tenerlos en comunidad. Decidí que sí hacer una comunidad de pago, que sí hacer aquello, buscando siempre la manera de no ser monótono, hasta hoy. Y hoy este podcast, yo tengo que reconocer que no es el café que yo quise. Este café que yo hago, a mí no me gusta. O sea, sí, los temas los sigo haciendo con el mismo amor, empeño, dedicación, pero hay un café que yo quiero que no es este. No es este. O sea, yo no quiero un café. Cuando hablo de café estoy hablando de este podcast, evidentemente. Yo no quiero un café un día a la semana. A veces ese día no es el día, sino otro día. Yo no quiero ser tan poco persistente como lo fui. Yo no quiero que este café siga siendo como está. Yo estoy hablando de mí. En el contexto actual en que estamos, hay cosas que se hacen un poco más difíciles. Hoy es más difícil alcanzar audiencia nueva de la manera en como yo lo hice a partir del 2015. Hoy yo no puedo estar compartiendo en grupos de Facebook porque la gente no ve nada, no reacciona a nada, es indiferente. Hoy yo no puedo llegar a gente nueva
con videos cortos y shorts en redes sociales porque la gente está entretenida ahí y de ahí no va a salir y no va a clicar en ningún podcast de una vocecita que suena por ahí con un audiograma para escucharlo. Es muy poco probable. Estoy seguro que sigue funcionando el boca a oreja. Claro que sí, que está funcionando y por eso el episodio pasado te hice la petición de ayuda, aunque no tengo esperanzas de que eso pueda pasar, pero bueno. Hice la petición porque se gana más pidiendo que no pidiendo. Hoy estamos en una realidad en el mundo digital donde hay mucha distracción, donde hay mucho contenido bueno y basura, y la gente está en su burbuja cada vez más. Sí, escucha el podcast, sí, seguro que les sirve. Yo no me entero. Ya incluso hasta hacer una encuesta en el grupo de Telegram donde hay casi 100 personas, solo suscita 11 votos en una semana para tomar una decisión. Bueno, hace unos días yo me senté a hablar conmigo mismo porque no pienso dejar este podcast, es lo primero. Y yo decía, al final yo decía, cuando yo decidí lanzar este podcast, o relanzarlo, mejor dicho, yo me guié por mi intuición y por mis criterios y no le pregunté a nadie porque no tenía a quien preguntarle. Y funcionó. Los ajustes que yo hice funcionaron. Los cambios que se han hecho en los últimos años a este podcast fueron consultados, pero el podcast no está mejor que como era antes. ¿Ya? O sea, no. El podcast de hoy, este café que tú escuchas, puede que le guste a mucha gente como está. Ay, a mí me gusta una vez a la semana. Pero a mí no me satisface. Y yo creo que es importante que nos satisfaga a ambos, a ti y a mí. Entonces, considerando todo este preámbulo, para todo este contexto, quiero que sepas que a partir del lunes habrán ajustes nuevamente en Te Invito a un Café y puede ser que este sea otro nuevo relanzamiento. Otro nuevo relanzamiento 9 años después. No voy a celebrarlo 19 de agosto, ¿verdad? No lo voy a hacer. Pero este va a ser el relanzamiento de Te Invito a un Café. Y lo voy a hacer guiado nuevamente por mi intuición. No le voy a preguntar a nadie. No lo voy a preguntar a nadie. No porque no me puedan responder. Yo tengo la comunidad que responde, aunque son pocos los que responden. Y para mí es muy importante sus aportes, claro que sí. Pero yo necesito que para que me satisfaga este podcast y yo pueda llegar a los 100 años grabando como quiero, yo tengo que hacer ajustes. ¿Y cuál es el café que yo quiero? El café que yo quiero tiene los siguientes elementos. Yo soy un tomador de café diario. Yo tomo café todos los días. Yo tengo mi ritual en la mañana de tomarme mi café con mi esposa y conversar, ponernos al tanto de detalles que van a pasar en el día. Y se repite ese ritual a las 4 de la tarde también con mi esposa. Pero yo me tomaba un café virtual con el mundo desde las 4 de la mañana a 5 de la mañana. Hoy ese café no está y yo quiero ese café de nuevo. Y yo quiero este café todos los días. No va a ser 20 o 30 minutos, ¿ya? Yo creo que un promedio de entre 10 y 20 minutos máximo, pero el promedio que sea 15 es más que suficiente porque estamos en una época, repito, donde hay mucho contenido, muchos podcasts. Antes la media de podcasts para una persona era de 5 suscripciones, ahora hay más. Hoy tenemos a un YouTube haciéndole perder mucho tiempo a la gente con podcasts largos, de largo formato. Cada quien, ¿no? Con sus gustos. 15 minutos. Yo quiero un café todos los días de 15 minutos. Y un café variado. Un café diferente cada día. Con ingredientes diferentes. Yo quiero un café que sea interactivo. Yo quiero oír o escuchar la voz
de personas que escuchan este podcast contando alguna situación que hayan podido superar y que les sirva de inspiración a otros. Yo quiero un café que tenga eso, por lo menos un día a la semana. Pero yo lo quiero. Yo quiero un café así. Yo quiero un café donde que podamos llevarlo con nosotros a donde quiera que vayamos, no solamente el episodio, sino elementos que acompañen ese café, que podamos llevarlo a donde quiera. Yo quiero un café que nuevamente motive e inspire a las personas a compartirlo con sus amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. No solo escucharlo juntos en una oficina, que está muy bien, claro que sí, yo lo celebro. Por cierto, un abrazo a Alberto Torres y a todos los colegas de Alberto Torres en su trabajo que escuchan este podcast, que probablemente lo escuchen el lunes. Está bien. Pero que se comparta. Yo quiero que este podcast llegue y siga impactando por lo menos a una persona a la vez, pero yo sé que una persona en cada parte del país donde me escuchan, que son 142 países, está bien. Yo me conformo con 142 personas, una por país, en la que yo pueda ayudar. ¿Ya? Ese es el café que yo quiero. Ese es el café que me genera nostalgia, porque fue el café que dio inicio a lo que hoy es Te Invito a un Café. Ese fue el café que que me llevó a mí, Robert Sasuke, al éxito. Y yo quiero ese café. Bueno, que la realidad ha cambiado, sí, está bien. Yo me voy a adaptar a la realidad. Pero como el café mismo, ¿no? Pero sin dejar de ser el café que yo quiero. Entonces, a partir del lunes, cada día, yo te voy a ir diciendo qué sigue cada día. Porque a partir del lunes este podcast se va diario, nuevamente, o vuelve diario. 15 minutos diarios de café. Tenemos elementos nuevos, tenemos secciones nuevas. Si te quieres enterar antes de que llegue el lunes o antes de que termine la semana, porque es que cada día de la próxima semana te daré un adelanto. Si quieres todo el adelanto, únete a nuestro grupo en Telegram, robertsazuke.com/Telegram, y ahí te lo cuento. Y si quieres ya afilar las herramientas, tener a mano la herramienta, la mejor herramienta o manera de compartir los episodios de este cafecito diario, únete a nuestro canal de Telegram para que puedas reenviar las publicaciones del podcast. robertsazuke.com/WhatsApp. Uno es robertsazuke.com/Telegram, grupo de amigos. Otro es robertsazuke.com/WhatsApp. Así que nada más. ¿Qué expectativas tienes tú sobre este podcast? ¿Qué te parece esto? En la comunidad seguimos la conversación. Que pases un feliz resto del día, buen fin de semana y a recargar las pilas porque el lunes comienza nuevamente el café que quiero. Chao.